Hola, buenas. Mi nombre es Hamster Steven Arredondo Sijona y el día de hoy les vengo a hablar sobre los derechos de autor. Para iniciar, hablaremos sobre la competencia desleal. Y este es un tema muy importante en los derechos de autor debido a que las empresas que practican este tipo de actividades son consideradas como injustas o deshonestas hacia con la competencia, ya que consiste en obtener una ventaja competitiva sobre otros actores del mercado de manera injusta, perjudicando a la competencia y en algunos casos también al consumidor. Pero cabe mencionar que existen algunas leyes y regulaciones con relación a la competencia desleal y estas pueden variar según el país y la jurisdicción del mismo. En general lo que buscan es proteger la libre competencia y garantizar un entorno comercial justo y equitativo para todas las empresas. La propiedad industrial se refiere a los derechos legales que protegen las creaciones relacionadas con la actividad industrial y comercial. Incluye en primer lugar tres categorías: las patentes, las marcas registradas y los diseños industriales. Para la protección legal de estos activos se logra mediante la concesión de derechos exclusivos a los titulares, que les permiten utilizarlos de manera exclusiva e impedir que otros los utilicen sin su consentimiento. Ahora hablaremos un poco sobre la propiedad intelectual. Esta se refiere a los derechos legales que protegen las creaciones de la mente humana. Estos derechos abarcan diversas formas de expresión, como invenciones, obras literarias y artísticas, símbolos, nombres y diseños utilizados en el comercio, etc. Esta propiedad otorga a los creadores el control y los beneficios absolutos derivados de sus creaciones, al tiempo que fomenta la innovación y el progreso. Encontramos algunos ejemplos de los derechos de propiedad intelectual y pueden ser las patentes, los derechos de autor, las marcas registradas y los diseños industriales. Estos diseños y derechos se pueden proteger y hacer valer a través de las leyes y tratados internacionales, brindando a los titulares de derechos los medios para hacer valer sus derechos y prevenir la infracción o el uso no autorizado de sus creaciones. Los derechos de autor. Los derechos de autor son un conjunto de derechos legales que protegen las creaciones originales de las personas, como libros, música, películas, fotografías, software y entre otras obras artísticas. Estos derechos permiten al creador controlar y mejorar su obra, al otorgarles el derecho exclusivo de reproducción, distribución, exhibición y adaptación de la misma. Y algunos aspectos claves de los derechos de autor son: en los derechos de reproducción, el autor tiene el derecho absoluto de copiar y reproducir su obra en cualquier forma o medio. En los derechos de distribución, el autor tiene el derecho exclusivo de poner a disposición del público copias de su obra mediante la venta, mediante el alquiler, préstamo o cualquier otra forma de distribución. En los derechos de exhibición, el autor tiene el derecho de mostrar públicamente su obra, ya sea en forma de representaciones teatrales, proyecciones cinematográficas, exhibiciones de arte, etc. En el derecho moral, los derechos económicos, los autores también tienen derechos morales sobre su obra, que incluyen el derecho a ser reconocidos como el autor y a decidir si se debe atribuir su nombre a la obra y proteger la integridad de la misma. Y para finalizar, la duración de los derechos de autor generalmente tiene una duración determinada, que varía según la legislación de cada país. En muchos países los derechos de autor duran durante toda la vida del autor y se extiende hasta después de su fallecimiento, beneficiando obviamente a sus herederos. La marca. La marca es una categoría de signo distintivo que identifica los productos y o servicios de una empresa o empresario. La marca permite que los consumidores identifiquen el producto o servicio y lo recuerden, de forma que puedan diferenciarlo de uno igual o uno semejante, ofrecido por otro empresario o por otra empresa. Los consumidores son más propensos a adquirir un producto del cual recuerdan la marca a aquellos que no logran identificar. Asimismo,
la marca representa en la mente del consumidor una determinada calidad del producto o servicio, así como reporta alguna emoción en el consumidor. Por lo tanto, es el medio perfecto para proyectar la imagen de la empresa o del empresario, su reputación y hasta su estrategia de marketing comercial. En concreto, una marca podemos decir que permite a la empresa diferenciar su producto o su servicio. Ayuda a garantizar la calidad a los consumidores, por lo tanto construye confianza. Puede ser objeto de licencias y por lo tanto fuente generadora de muchos ingresos, lo que ayuda en la economía de la empresa. Incluso puede llegar a ser más valiosa que los activos tangibles. Entonces, tan importante es al ser registrada la marca que le genera a la empresa el derecho exclusivo a impedir a terceros que comercialicen productos y ofrezcan servicios idénticos o similares con marcas idénticas o similares, con el fin de que los consumidores no se confundan y adquieran el producto o el servicio del empresario que en realidad desean. Ahora bien, en la diapositiva mostramos algunos ejemplos de marca, como lo son la de Apple, la de Google, la de McDonald's, la de Toyota, la de Disney, Nescafé, entre otras. Estas son marcas distintivas que en ninguna parte del mundo se puede encontrar una igual e incluso similar, debido a que sus empresas poseen los derechos de autor y si alguna otra empresa intenta imitar o incluso colocar una marca igual puede tener una demanda legal. La patente es un privilegio que le otorga el Estado al inventor como reconocimiento de la inversión y esfuerzos realizados por este para lograr una solución técnica que le aporte beneficios a la humanidad. Dicho privilegio consiste en el derecho a explotar exclusivamente el invento por un tiempo determinado. Las patentes otorgan beneficios y mencionaré algunos de ellos. Ser el único que durante 20 años puede explotar el invento. La explotación puede consistir en comercializar exclusiva y directamente el producto patentado o por intermedio de terceros otorgando licencias o transfiriendo los derechos obtenidos mediante su venta para que un tercero explote la invención. En conclusión, el beneficio es económico para el inventor o titular de la patente. Ahora bien, las patentes producen efectos si se caducen. Y cuando hablamos que la patente caduce, la invención pasa a ser de dominio público y cualquier persona puede utilizarla. Es decir, el titular pierde el derecho exclusivo sobre su invención. Y una patente puede caducar por el incumplimiento de pago de una anualidad o porque ya venció el plazo de duración de patentes. Una vez la patente haya sido concedida, el titular debe explotar de manera exclusiva el invento, es decir, vender, comercializar, exportar, etc., el producto o procedimiento protegido y puede licenciar y obtener regalías del licenciamiento o ceder la patente en su debido caso. Y si la patente no se explota dentro de los 3 años siguientes a su concepción y, salvo justificación, la SIC podrá conceder licencias obligatorias a los terceros que las soliciten. En pantalla estoy mostrando el símbolo que se utiliza para indicar que una obra está protegida por derechos de autor. En pocas palabras, es la letra C encerrada en un círculo. El símbolo de derechos de autor se coloca generalmente junto con el año de su publicación. Este símbolo se puede decir que es más o menos conocido, pero para la mayoría de las personas se refiere a la idea de propiedad intelectual. Por lo tanto, tiene un valor informativo real para todos los usuarios. Indica al público que el producto o marca que usa pertenece a alguien e identifica a esa persona. Es una advertencia contra el mal uso de copias y posibles competidores que desean adoptar la misma marca y permite exponer al autor y tiene un efecto disuasorio. Cualquiera, bien sea empresa o persona que lo perciba, debe temer incurrir en riesgos si abusa de la copia o viola de los derechos de autor de la obra. Por lo tanto, el símbolo es atractivo como un signo notable.
Ya para finalizar, podemos decir que los derechos de propiedad intelectual comprenden los derechos de autor, el derecho de propiedad industrial y el derecho sobre descubrimientos científicos y demás. De allí que en nuestro Código Penal se encuentren, por un lado, normas protectoras de marcas y patentes en el artículo 306 y por otro, normas relativas a la protección de los derechos de autor en el artículo 270 al 272. Dentro de estos últimos, a su vez, se encuentran los derechos de autor en sentido estricto y los derechos conexos o afines. Y el objetivo del material en los primeros recae sobre las obras literarias, artísticas, científicas, entre otros, mientras en los segundos recae sobre la interpretación o ejecución artística de una obra literaria.